Ahí sí. Ya. Hola, mi nombre es María José Chávez. Hoy, junto con mi compañera Julia Díaz, vamos a hablar acerca del psicodiagnóstico forense. El psicodiagnóstico forense es, bueno, en parte es lo forense es el derecho que regula la conducta humana y la parte de la psicología es lo que trata de explicar la conducta del ser humano. Psicodiagnóstico, la palabra psicodiagnóstico significa psique, dia, ignóstico, que es en el fondo conocer, en el fondo el alma o la mente del ser humano en cuanto a sus inconscientes, conscientes e inconscientes. ¿Qué aspectos positivos tiene el psicodiagnóstico? Al tener un proceso que puede ser un poco tedioso, pero es un proceso completo, ¿ya? En el cual el psicólogo con el consultante están en una estrecha comunicación, va a facilitar esta misma, ¿ya? Lo que va a posibilitar también que exista un aumento de tener un insight por parte del consultante y a su vez también el psicólogo con la experiencia que tiene va a favorecer ya que esta persona, al estar tan ansiosa por los temas judiciales, ya que pueda presentar nerviosismo o también que sean niños, va a favorecer a que esa ansiedad se baje la ansiedad. En cuanto al psicodiagnóstico forense, el objetivo, uno de los objetivos clave en esto es que va a revisar las capacidades que tiene el individuo en cuanto a sus capacidades cognitivas, ¿ya? Y específicamente esas capacidades cognitivas son en el momento que ocurrieron los hechos, de los cuales se está investigando, ¿ya? Que puede ser hechos delictuales o no, ¿ya? Pero eso, en ese momento, hay que verificar cómo estuvo o validar cómo estaba el individuo cognitivamente para ver si es necesario que tenga que presentarse a un proceso legal o que tenga que presentarse a un tema más clínico, que es un tema de salud. Las competencias que debe tener el profesional. Tiene que tener una preparación teórica y conocimientos de las fases del proceso de psicodiagnóstico. Es muy importante que el profesional esté capacitado y tenga las competencias necesarias para poder manejar bien cada fase. Ahora, este profesional tiene que estar en conocimiento de todas las leyes y que existan en el país en el momento de que haga el psicodiagnóstico y también se tiene que regir con el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile. Luego de que el psicólogo hace todo este proceso psicodiagnóstico, debe tener claro de que tiene que entregar esa información a través de un informe a la entidad que lo está requiriendo. La fase del proceso psicodiagnóstico la va a explicar mi compañera Julia. Ya. Bueno, antes lo más importante, antes de pasar por las fases del proceso, es importante hablar sobre también las normas de éticas en la evaluación psicológica. Normalmente para lograr las normas éticas y un profesional tiene que garantizar un resultado que sea válidos y confiables, pero también tenemos que hablar sobre la confidencialidad de la psicología de forense, que no es la misma que otras áreas, por ejemplo, la clínica, la organizacional, los demás, tenemos un trato con el paciente. En este caso, cuando es la forense, normalmente se maneja de otra forma diferente que la información que es entregada a la identidad del solicitante. En ese caso, podría ser el juez. Pasando para las fases, que es súper importante la fase del proceso de cómo un psicólogo debe hacer las fases. Normalmente son 7 fases importantes, que el contacto inicial con el paciente, y no solamente con el paciente, es requerir como todo el contexto, una información y saber cómo proporcionar esas informaciones y llegar como para conocer mejor el individuo que se va a ser analizado. La segunda parte ya sería la entrevista inicial, que a conocer el paciente, no solamente el paciente, pero también como el entorno del paciente, el contexto del cargo, digamos así, incluyendo como una entrevista con terceros que puede ser como familiares o testigos. La tercera fase, que es también muy importante, es la elección del test y técnicas de proyectivas. En ese caso, el profesional debe elegir cómo actuar y cuál test aplicar para ese paciente, que será el individuo.
y cuál sería como el mejor. En ese caso, dependiendo del cargo, también se puede ver el test de Rorschach, por ejemplo, y otras técnicas que podría ejercer. En el cuarto sería la administración y realización de la estratégica diagnóstica, que es donde el profesional va a explicar para el paciente cómo funciona y cómo se, de forma detallada, dejando como más que el individuo tenga conciencia de cómo va a ser avaliado y también para tener una mejor validez en el momento de la administración. El otro sería el estudio del material recogido, o sea, donde el profesional va a mirar todo que va a analizar del paciente, no solamente de la parte verbal, pero también de la parte gestual. Va a ver, va a estudiar, va a hacer sus resultados sea de una forma más clara. Y después vamos a pasando para otros, que serían las entrevistas de devolución de información, que vamos a estar como más consciente de lo que eh, logramos a escribir, o sea, logramos a ver los resultados. Y de esa forma, para tener más claro, o sea, preguntar nuevamente al individuo, ¿realmente dijiste eso? ¿Realmente cómo dar como esa devolución para el individuo para estar muy claro en el momento de anotar los resultados? Que sería también la parte más confiable para llegar a pasar para el tribunal, por ejemplo, una información más clara. Y lo otro sería la confección de entrega del informe, que es la parte más importante también de escribir en el momento del informe, dejar todo más claro para que sea más accesible para el tribunal en ese caso, para el juicio entender mejor y que en el caso que te hagan preguntas, saber explicar exactamente los resultados que se obtuvo de ese individuo. Bueno, esas son las fases del proceso principales y eso sería nuestro trabajo explicando todos los psicodiagnósticos del trabajo. Eso sería.